Vamos a hacer ahora del apartado de ejercicios sobre relaciones, vamos a hacer el tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice: crea la base de datos universidad siguiendo las siguientes pautas. En una universidad, si tenemos la entidad alumno que definimos como tabla alumno, con los siguientes campos, y la entidad asignatura definida como con la tabla asignatura, con estos campos. Sabemos que un alumno se puede matricular de muchas asignaturas y que una asignatura a su vez puede tener muchos alumnos matriculados. Definir relación conveniente entre ambas entidades. Bueno, aquí lo que tenemos es una base de datos que en principio va a estar compuesta por dos tablas, la tabla alumno y la tabla asignatura, y entre estas dos tablas tenemos que establecer una relación. ¿Cuál va a ser, de qué tipo va a ser esta relación? Pues vamos a ver. Vamos a intentar averiguar para cada uno de los alumnos que hay en esta tabla, ese alumno con cuántas asignaturas se va a poder relacionar. Pues lógicamente un alumno se va a poder relacionar, se va a poder matricular de muchas asignaturas, y en una asignatura, para cada una de las asignaturas que hay en esta tabla, con cuántas filas de la tabla alumno se va a poder relacionar esa asignatura, es decir, ¿cuántos alumnos va a haber matriculados de una asignatura? Pues lógicamente muchos. O sea que tenemos que un alumno va a estar matriculado de muchas asignaturas y que en una asignatura van a estar matriculados muchos alumnos. Por lo tanto tenemos una relación muchos a muchos. A introducir, a definir. Una vez que tenemos esto claro, pues tenemos que recordar cómo se establece esa relación. Para establecer una relación muchos a muchos es necesario crear una tabla extra, además de estas dos. La llamaremos, por ejemplo, matrícula. En esa tabla, pues estará compuesta como mínimo por la clave primaria de la tabla alumno y por la clave primaria de la tabla asignatura. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir haciendo todo esto poco a poco y lo vais viendo. Vamos a definir, a crear la base de datos universidad. Pues vamos a base y guardamos nuestra base de datos universidad. Y ahora vamos a ir definiendo las tablas. Vamos a empezar con la tabla alumno, vamos a modo diseño y vamos a ir creando los campos. Pues el campo DNI, como no me dicen el tipo, no me indican el tipo de cada campo, pues en principio puedo poner el tipo del campo que yo quiera. DNI, nombre, va a ser el tipo texto, apellido 1, tipo texto, apellido 2, texto. Teléfono, pues teléfono lo vamos a poner de tipo numérico. Calle, tipo texto. Ciudad, provincia, a ver, me he equivocado aquí. Provincia, fecha de nacimiento, lógicamente será de tipo fecha, no de tipo fecha hora, sino de tipo fecha. Y estado civil, pues lo vamos a poner también de tipo texto. Bueno, ya sale automáticamente. Vale, ya tenemos todos los campos. Me falta definir la clave primaria, que va a ser DNI, lógicamente. Guardo como alumno. Aceptar y cerrar. Ya tengo definida la tabla alumno. Ahora la tabla asignatura, pues crear y lo mismo. Los campos, código de la asignatura, pues lo vamos a dejar tipo texto también. Nombre, créditos, DNI del profesor que le imparte. Entonces, el DNI tiene que ser tipo texto y observaciones los dejamos tipo texto.
código va a ser la clave primaria. Guardamos el nombre, aceptar y cerramos. Bien, ya tenemos definidas nuestras dos tablas, alumno y asignatura. Vale, pues una vez que hemos definido las dos tablas, nos falta establecer la relación entre ellas. Para poder establecer la relación muchos a muchos, pues tenemos que crear una tabla que va a estar por pues DNI del alumno. Muy importante, el tipo del campo tiene que ser del mismo tipo que el que hayamos definido para la clave primaria del alumno, en este caso tipo texto. El segundo campo va a ser código de la asignatura, y este código también lo habíamos definido como tipo texto. Bien, en principio estos son los dos campos que tiene que tener nuestra tabla. No pasaría nada, de hecho es perfectamente posible, si quisiéramos añadir más campos a esta tabla. Por ejemplo, podríamos añadir un campo que fuera de utilidad, pues la fecha de matriculación. En una fecha y después repetir la asignatura, otro curso, en fin, es conveniente tener este dato, la fecha de matriculación. Como mínimo, la clave primaria de esta tabla va a estar compuesta por estos dos campos, así que los tenemos que seleccionar los dos, botón derecho, y definirlos como llave primaria. Si quisiéramos llevar un histórico de las veces que un alumno se ha matriculado, incluso podríamos añadir fecha de matriculación y definirlo también como clave primaria, es decir, tendríamos que seleccionar los tres campos, definirlos a los tres como llave primaria al mismo tiempo. Esto nos permitiría llevar un histórico de las veces que un alumno se ha matriculado de una misma asignatura. Es decir, un alumno se matricula, hace la asignatura, suspende, tiene que volver a matricular y tendría una fecha de matriculación distinta. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a suponer que, para no complicar la cosa, que no es necesario llevar la cuenta de la fecha de matriculación, y vamos a definir nuestra tabla con lo mínimo indispensable, con estos dos campos que son las claves primarias de las otras tablas, que hacen las veces de llave primaria. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Bien, pues hemos definido la llave primaria, guardamos, le damos a un nombre que va a ser matrícula y aceptar. Cerramos y ya tenemos pues definidas todas las tablas que necesitamos para establecer la relación entre esas tablas. Después introduciremos los datos. Primero vamos a terminar de definir las relaciones y luego introducimos los datos. Volvemos a base y vamos a definir la relación. Vamos a herramientas, relaciones, añadimos en este caso las tres tablas, porque para establecer la relación muchos a muchos entre alumno y asignatura necesitamos ya las tres tablas. Bien, hago esto un poquito más grande, esta también y esta también. Bien, pues aquí tenemos las tres tablas.
En realidad la relación es muchos a muchos entre alumno y asignatura. Y para implementar esta relación utilizamos una tabla extra llamada matrícula, que como veis está compuesta por los dos campos, clave primaria de alumno y clave primaria de asignatura. ¿Cómo establecemos la relación? Pues sencillamente vamos a la tabla alumno, hacemos clic sobre la clave primaria de la tabla alumno y la llevamos sobre la correspondiente clave ajena, en este caso el DNI del alumno, de la matrícula. Actualizamos en cascada, eliminamos en cascada y aceptar. Lo mismo con asignatura. Sobre código la llevamos hacia la tabla intermedia sobre la correspondiente clave ajena. Lo mismo otra vez y aceptar. Bien, pues ya tenemos definida nuestra relación muchos a muchos. Guardamos, cerramos y ya está lista la base de datos para introducir datos en la tabla. Según el ejercicio, pues introduce los datos de al menos 10 alumnos y los datos de al menos 5 asignaturas. Asegúrate de que según los datos introducidos hay al menos 8 alumnos matriculados en alguna asignatura y al menos 4 alumnos matriculados en 2 asignaturas como mínimo. Bueno, pues tenemos que introducir 10 alumnos y 5 asignaturas. Pues empezamos con los alumnos a introducir datos. Me los voy inventando. El DNI voy a poner cortito para no escribir mucho. Y así voy a ir rellenando todos los datos de los alumnos. Bien, pues ya hemos introducido los datos de 10 alumnos. Guardamos la tabla. Como veis, se han podido introducir los datos sin ningún problema. Se cierra la tabla y ahora vamos a seguir introduciendo los datos de las asignaturas. Código de la asignatura. Ofimáticas. Créditos 22. DNI del profesor. Pues observaciones. Es la María. Código, otra asignatura. Pues, por ejemplo, elementos de programación. Créditos 15. DNI del profesor. Observaciones. Es la más difícil. Código. Y así con las 4 que necesitamos. Bien, pues también hemos terminado de introducir los datos de las 4 asignaturas. Guardamos la tabla, los datos de la tabla, cerramos. Y ahora vamos a ver, 10 alumnos, 5 asignaturas, bueno, he introducido 4. Y que hay al menos 8 alumnos matriculados en alguna asignatura y 4 de esos alumnos tienen que tener 2 como mínimo. Bueno, pues vamos a abrir las 3 tablas. Esta es la tabla de los alumnos. Vamos a abrir la tabla de las asignaturas. La voy a encoger un poquito. Vamos a poner aquí. Y la tabla de las matrículas, que es en donde vamos a definir qué alumno está matriculado de qué asignatura. Me falta, creo que esta. A ver. Bien, pues vamos a empezar a definir qué alumno está matriculado en cada asignatura. Para ello, pues me voy a la tabla matrícula, introduzco el DNI de un alumno, por ejemplo, Ramón tiene el DNI 10J. 10J. Lo vamos a matricular de la asignatura Aplicaciones Ofimáticas, que tiene el código 6 unos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Al alumno 10J también lo vamos a matricular de fundamentos de programación, y el alumno 10J lo vamos a matricular de montaje y mantenimiento. Bien, pues como veis hemos matriculado al alumno 10J, que es el alumno Ramón Rajoy Zapato, de 3 asignaturas diferentes. Vamos a elegir otro alumno, por ejemplo el alumno 33C, que es Arnoldo. Pues escribimos su DNI, 33C, y las asignaturas de las que lo queremos matricular, por ejemplo de inglés, y también lo vamos a matricular de fundamentos de programación. Ahora, por ejemplo, a Espe Aguirre la vamos a matricular, pues supongamos que la queremos matricular de inglés, pero me equivoco al introducir el código de la asignatura, y como vemos Base lo detecta y no me deja. Esto ocurre, Base es capaz de hacer esta detección porque ya se han definido las relaciones entre las tablas, ¿de acuerdo? Bueno, pues así sería cuestión de seguir introduciendo los datos de alumnos y asignaturas hasta completar todos los que nos han pedido. Y con esto pues se acaba el ejercicio.